bendiga a la amada iglesia del Señor. Él es bueno, misericordioso con todos nosotros y nos ha traído a su casa para bendecirnos en gran manera. Vamos a ir en esta mañana al libro de Isaías, pasaje que vamos a ver en esta mañana y será el centro de la predicación expositiva en este día. Isaías capítulo 6. Dice así Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8 vamos a leer. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Te damos gracias, Padre amado, en esta mañana. Gracias por permitirnos estar todos juntos para oír la exposición de tu palabra, para oír tu voz, lo que tú nos quieres hablar, enseñar, corregir, direccionar. Señor, en esta mañana sabemos que eres tú quien hablarás. Es por eso, con toda reverencia, con santidad, queremos recibir el mensaje, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus manos y ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestras vidas. Señor, nos ponemos y nos entregamos en tus manos. Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la historia bíblica encontramos sucesos, hechos sobrenaturales en los que Dios se revela a sus siervos con un propósito de encomendarles siempre una misión. Y vemos a lo largo de la Escritura muchos llamados. Lo vemos en Noé, en Abraham, en Moisés, en Gedeón, en Samuel, en el apóstol Pablo. Los milagros y muchas manifestaciones que vemos en la Biblia serán manifiestos siempre con un propósito definido de parte de Dios. Algo que Él ya ha determinado desde antes de la fundación del mundo como un propósito. No un capricho, sino un decreto de Dios. Un propósito determinado. Nosotros vemos que en la visión del profeta Isaías se presenta en un momento en que Judá aparentaba una vida consagrada a Dios, pero que estaban contaminados de idolatría, pecado y maldad. Y es interesante, mis hermanos, que al inicio se menciona el rey Uzías, un rey muy amado por el pueblo de Israel. Lloró mucho Israel con la muerte del rey Uzías, quien era un rey que tenía temor de Dios, pero que el pueblo estaba en ese momento contaminado de idolatría.
Lo curioso es que cuando muere el rey hombre, el rey de gloria se manifiesta. En 2 de Reyes, capítulo 15, versículos 3 y 4, nos dice algo acerca de Uzías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en lugares altos. Hermanos, el pueblo de Israel vivía una aparente piedad, pero su corazón estaba muy, muy lejos del Señor. En Isaías capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías fue uno de los pocos privilegiados que pudo experimentar de ver la gloria de Dios. Estando en el patio del templo de Jerusalén, quizás en un momento de oración, de adoración, Isaías tuvo esta visión. Verso 1. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice Isaías lo que vio. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, y esto es, sobre un trono tan alto sobre cualquier otro trono de este universo. Sus vestiduras, cual vestiduras reales, llenaban el templo de la gloria de Dios. Hermanos, cuando Isaías vio a Dios, notó que las orlas de su manto llenaban el templo. Y esto es una imagen que habla de su grandeza y gloria, que lo llena todo. Que lo llena todo. Aunque en el templo habían otras personas, levitas, sacerdotes, otros sirvientes, no se dieron cuenta de esta gloriosa visión, excepto Isaías. Versículo 2, y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Nos estamos dando cuenta del cuadro que nosotros encontramos aquí, un cuadro de gloria tal que ni siquiera los querubines, los ángeles se animan a mirar. ¿Qué pasaría? Serían totalmente consumidos, mis hermanos. Estos seres celestiales, siendo inmortales y santos, deben cubrirse por la resplandeciente gloria de Dios. Cuanto más nosotros, mis hermanos, simples mortales, debemos presentarnos ante Dios con humildad, con reverencia y con mucha modestia. Cuanto más nosotros, cuando Adán pecó, procuraba cubrirse ante la presencia de Dios. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa toda se llenó de humo. Aquí vemos a los ángeles enfatizando y exaltando la santidad de Dios. Santo, santo, santo. Esta repetición no es casual, porque en hebreo repetir una palabra 3 veces es una manera de enfatizarla al máximo. Es decir, la palabra santo, santo, santo es santísimo. La santidad de Dios no es simplemente un atributo más de su carácter, sino que es
su esencia misma. La esencia de Dios es su santidad. Y eso es algo que nosotros debemos aprender y recordar siempre. Porque por muy grande que sea el corazón de Dios, la Biblia nunca dice que Él sea amor, amor, amor. Por más dulce que sea la gracia de Dios, la Biblia nunca dice que Él sea misericordia, misericordia, misericordia. Si bien la justicia de Dios es cierta, la Biblia nunca dice que Él sea justicia, 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 pero sí dice que Él es santo, santo, santo. Y ante esta exclamación estaba sucediendo algo glorioso en ese lugar, estremecedor. El mundo a menudo trivializa la santidad y que a veces nos lleva a acercarnos a Dios con mucha ligereza. Necesitamos recordar quién es realmente Dios, ese Dios que nosotros adoramos, un Dios santo, justo y glorioso. Un Dios santo, justo y glorioso. Entonces, ¿qué es la santidad de Dios? Bueno, la santidad de Dios es su cualidad distintiva y fundamental que abarca su pureza, justicia y separación de todo lo que es profano y pecaminoso. Cita un teólogo y dice que la santidad de Dios es su separación absoluta de todo lo creado y su distinción moral de toda impureza. Éxodo capítulo 15, versículo 11 nos dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? El teólogo R.C. Sproul dice que el pecado es una traición a la majestad de Dios y que la santidad es el resplandor de su gloria. Ese resplandor de la gloria que vio Isaías era su santidad misma. Su santidad misma. En el Salmo 99:9 nos dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Él es santo. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 2 al 4 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban, y cantaban, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios, todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey, Rey, Rey de los santos, Rey de los santos, mis hermanos. ¿Se anima a levantar su mano? A decir: yo soy ese pueblo, Rey de los santos. Por lo cual, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios has manifestado. Alabado sea el nombre del Señor. Y en Isaías, capítulo 57, verso 15, nos dice el profeta: porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No solo el nombre de Dios es santo, sino que su morada es santa. Por lo tanto, delante de su presencia no habrá ningún inmundo ni pecador. No puede. Es por ello, mis hermanos, que la obra de Jesucristo es tan perfecta, gloriosa, y no queda ningún pecado pendiente. Porque si quedase un pecado pendiente o un gramo de pecado pendiente que resolver, no podríamos entrar. Es por ello, mis hermanos, que no es por nuestros méritos, ni por nuestras fuerzas, ni por nuestras obras, es por la obra de Jesucristo, por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. Es perfecta. Es por eso que nosotros tenemos entrada ante el trono de la gracia y Cristo la hizo posible. Si no fuese por Cristo, sería imposible acercarnos. No podríamos. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 al 3 nos dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. En el verso 5 del capítulo 6 de Isaías encontramos la condición del hombre miserable. Porque sucede algo a continuación. Porque Isaías, al estar expuesto ante la gloria y la santidad de Dios, dice en el verso 5: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Es una exclamación que hace todo aquel que se ha encontrado con la luz, con la misma santidad del Dios vivo y verdadero. Dijo Isaías: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y lo curioso que encontramos a continuación es que este profeta piadoso, que había señalado la maldad, la culpabilidad y el pecado de sus hermanos, ahora, ante la majestuosa santidad del Señor, se siente un indigno pecador. Este mismo profeta que proclamaba el pecado de otros, ahora, ante la gloria y santidad del Señor, ahora él se siente un vil pecador. Mire lo que decía Isaías en el capítulo 1, versículo 4 de su libro. Mire el mensaje que él transmitía al pueblo. Y decía Isaías: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Bueno, este mismo hombre piadoso, quien había señalado la maldad y culpabilidad del pueblo de Israel, ahora él se sentía el más vil pecador. Hermanos, sentirnos en ese estado, ¿en qué nos beneficia? En mucho. ¿Y saben por qué? Porque cuando estamos delante de la presencia de Dios, su luz y majestad alumbra nuestros pecados. Si estamos en tinieblas, su luz nos trae claridad, alumbra. Es por eso, mis hermanos, que nosotros en este mundo somos luminares. Tenemos la luz de Cristo. Predicamos con nuestro ejemplo, con nuestra vida, pero también anunciando el mensaje. Hermanos, esta experiencia
es necesaria para que nosotros no tengamos orgullo en nuestros corazones, no haya soberbia en nuestros corazones, sino con toda humildad prediquemos el Evangelio. Y eso es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, donde dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Hermanos, Isaías, ante la revelación de la santidad y gloria de Dios, se sentía sucio y más pecador que todos los pecadores sobre la faz de este universo. Se sentía pecador, se sentía muy quebrantado. ¿Cuántos así nos hemos sentido en un momento de nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Y si muchos de los que estamos aquí todavía no hemos sido quebrantados ni confrontados de esta manera, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Este mensaje es para ti. Pero en esta revelación personal de pecado, lo que estaba viviendo Isaías, cuando reconocemos nuestra condición y clamamos a Dios, Él nos perdona y nos purifica. Porque dice en el verso 6 y 7, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Un carbón encendido fue tomado del altar, donde había sido derramada la sangre de los sacrificios por el pecado, el cual fue tomado para quitar la culpa y limpiar el pecado de Isaías. Ese carbón encendido que encontramos allí es el símbolo del sacrificio consumado de Cristo en la cruz para purificación del pecado, cuya brasa encendida revela que aún es vigente y eficaz para todos aquellos que se acercan a Él, para todos aquellos que se sienten viles pecadores. No es para los que se creen santos o justos, sino pecadores. Jesús dijo: yo no vine por los sanos, sino por los enfermos, para llevarlos a Dios. Hermanos, es necesario reconocer nuestra condición pecadora y acudir al único que puede limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y presentarnos ante el trono de la gracia de Dios. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, dice, usted conoce este pasaje, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, quien es totalmente perdonado debe anhelar ser totalmente santo. Quien es totalmente perdonado debe anhelar ser totalmente santo. No es ser perdonado y ya está, y mi vida sigue igual como siempre, como si nada hubiese sucedido en mi vida. No, quien es totalmente perdonado debe anhelar ser totalmente santo, así como Él es santo. Es por ello, mis hermanos, que si Cristo no es mi tesoro, es por algo. Si Cristo no es mi tesoro, es por algo. No descubrimos su belleza y su santidad. Porque en el caso de Isaías,
en ese momento estaba descubriendo su belleza y su santidad, y eso le llevó a sentirse el más vil de todos los pecadores. Se sintió a morir, se sintió con miedo, tembloroso. Ese temor le ocasionó la misma gloria de la santidad de nuestro Dios. ¿Produce eso en tu vida? La santidad de Dios produce ese temor en tu vida. Dijimos al inicio que toda manifestación sobrenatural de Dios tiene un propósito definido en la vida de los seres humanos, y más aquellos aún para aquellos que Dios ha escogido con un plan y propósito definido. Y en este caso el llamamiento de Isaías, nosotros lo vemos en el versículo número 8, donde dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí. ¿Lo leemos todos? Entonces respondí yo. ¿Estás seguro? Vamos a leerlo nuevamente con más ímpetu. Porque Isaías, me imagino, después de ver tal gloria y de haberse sentido que ya se moría, ¿usted se cree que Isaías lo hubiese dicho tan tímidamente? Si estaba volviendo a vivir porque el Señor le estaba quitando la culpa y limpiando todos sus pecados. ¿Eso no sucedió en tu vida, acaso? Que cuando te sentías tal vil pecador, vino la gracia de Dios y limpió todos tus pecados. Todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Los que has cometido en el pasado, en el presente, en el futuro. Aún en estando en el camino del Señor, Él te ha perdonado todos tus pecados. Entonces respondí yo, dijo Isaías, ¿qué cosa? El llamado de Isaías era para predicar a un pueblo rebelde que no quería oír el mensaje de este siervo. No quería oír. Pero en el verso 9 y 10 dice, y dijo, anda Isaías, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engrueso el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y siga sus ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, y su corazón entienda y se convierta y haya para él sanidad. El mensaje para este pueblo no era alentador, era de juicio. Pero aunque era un mensaje doloroso, duro, Isaías dijo, heme aquí, Señor. La predicación del Evangelio, mis amados hermanos, no es un mensaje fácil, liviano, de digerir por la humanidad. Pero debemos ir, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. La pregunta que tengo en esta mañana es, ¿de qué lado estás tú? De los que se someten a Dios y en su presencia son confrontados de su pecado, se arrepienten y son llamados a proclamar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o de aquellos que están en la misma gloria de Dios, que están en la misma congregación oyendo el mismo mensaje, pero aún así no logran entender y no obedecen. ¿De qué lado estás tú? Pregunta.
cómo impacta la santidad de Dios en tu vida? Me ha deslumbrado Dios. Me ha deslumbrado la santidad y la hermosura de Dios en mi vida. Nos hemos dado cuenta que estamos ante un Dios que es precioso, hermoso, que la Biblia nos ayuda todo el tiempo a amarle y usa expresiones como esta: yo soy de mi amado y mi amado es mío, es mío, es mi Dios. Mas yo a Jehová clamaré, dijo Miqueas, y el Dios mío me oirá. Mío es tu Dios, y ese Dios es hermoso. Hermanos, ¿qué sucedió en Isaías capítulo 6, del 1 al 8? ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que Isaías, antes de hacer algo, tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro con su santidad. Y eso fue un despertar en su vida para poder apreciar la belleza y la santidad de ese Dios que lo estaba llamando. Todos nosotros vamos a encontrar a lo largo de la Biblia hombres y mujeres que tuvieron la misma reacción cuando se acercaron a la presencia de Dios. Juan, por ejemplo, en la isla de Patmos, escribió allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, dice Juan: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Hermanos, después de estar en la presencia de Dios, es imposible mantenerse en pie y seguir igual, a menos que jamás hayas tenido ese verdadero encuentro con el Señor. Porque es imposible mantenerte en pie. Es imposible tener una vida igual como la de antes, después de encontrarte con el Rey de Gloria. Y cuando el profeta Daniel vio al Señor, dijo en su libro, en el capítulo 10, versículo 8, dice Daniel: y quedé pues yo solo ante esta gran visión, pero no quedaron fuerzas en mí, dice Daniel. Antes bien, mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, pues me abandonaron totalmente. Todos mis sentidos quedaron rendidos ante el Rey. Y recordemos también a Saulo de Tarso, que se convertiría en el apóstol Pablo después. Pablo se encontró con el Señor y no se vio más como un fariseo con su propia justicia, sino como un pecador perdido que necesitaba la salvación. Y entonces pudo decir después, en Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Yo no sé qué cosas son para ti ganancias en esta vida. Y esta vida está lleno de afanes, de riquezas, de bienes. Pero Él dijo, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Por qué pudo decir esto Pablo? Quizás ustedes se imaginarán que Pablo fue alguien de pocos recursos, y no. Tenía muchos honores, mucho renombre, mucho poder, mucha autoridad. Pero cuando tuvo ese encuentro con la gloria, la santidad y la gracia de Dios, todas esas cosas la estimó como pérdida, como pérdida. Por tanto, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado
como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Un mandamiento imperativo. ¿Acaso podemos lograrlo? Dios nos manda que seamos santos. Hermanos, Él es santo. En Él no hay ni el más leve rastro de maldad en Dios. Eso debemos saberlo siempre. Rastro de maldad. Cuando muchas veces dudemos o consideremos que Dios ha sido malo, en Él no hay ni el más leve rastro de maldad. Es impecablemente puro, totalmente sin falta e inflexiblemente justo. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Y es difícil encontrar en este universo a alguien que no nos mienta. Pero tengo una buena noticia. Dios no miente. Dios es intachable, intemporal y sin pecado. Hasta aquí, seguramente para ustedes, por momentos de la predicación se sentirán muy incapaces de poder obedecer todo esto. Porque un Dios que es perfectamente justo, puro y santo, y aunque nos demanda la santidad, y si nos vemos a nosotros mismos, nos vemos tan incapaces de lograr todas las cosas. Hubo un hombre que se sintió también muy incapaz de obedecer a Dios, porque estaba lleno de luchas, de debilidades, y terminó diciendo, en Romanos capítulo 7, versículo 24, el apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta condición? Porque en el verso 20 él venía diciendo: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hay un mal tremendo en mi vida y es imposible, después de expresar todas sus debilidades, todos los obstáculos que él tenía en su vida, para consuelo y para alivio de nuestras almas, Pablo dijo en el verso 25, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es por Cristo, mis hermanos. Es por esa gracia. Porque si no fuera por el Evangelio de Jesucristo, la santidad de Dios sería el mayor temor de toda la humanidad. Porque ningún pecador puede estar en la presencia de su deslumbrante gloria. Nadie, mis hermanos. Nadie. Recordemos cómo los que oficiaban en el tabernáculo, el temor tremendo que tenían, con una campanita y una piola. Nadie iba a entrar a recoger el cuerpo del sumo sacerdote si caía muerto. Nadie, porque ellos también iban a caer muertos. Por lo tanto, si la campanita dejaba de sonar, era porque falleció. Los traigamos hacia afuera, tirando.
Pero no obstante, mis hermanos, la buena noticia para toda la humanidad y para todos aquellos que vienen hace un tiempo y que están descubriendo las verdades de Dios, quiero decirte que mediante un simple acto de fe, los que creen en Jesús como Salvador tienen el perdón y la vida eterna. Conclusión. Como vemos, tras la confesión viene la purificación y tras la purificación viene el llamado. Aquí estoy, dijo Isaías. Dijo Isaías, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Aquí estoy, dijo Isaías, aquí estoy. Hermanos, no se trata de decir, ahí está, envíelo. No se trata de decir, aquí estoy, pero envíen al pastor. No se trata de decir, aquí estoy, pero envíen al misionero. No se trata de decir, aquí estoy, pero envíen al profesional con más formación y capacitación teológica. Ni siquiera se trata de decir, aquí estoy yo, pero envíen a otro, no tengo tiempo. Isaías lo expresó de la única manera sincera en quien puede decirlo cuando han visto la santidad y la gloria de Dios resplandeciente y se ha sentido asqueado por su propia culpa y su pecaminosidad. Después de tener ese encuentro con Dios, Él dijo, envíame a mí, aquí estoy, Señor. Hermanos, hemos sido salvos para obedecer y para servir al Dios verdadero. No es, he sido salvo para servir y seguir con todos mis negocios. Sí, mis hermanos, debemos trabajar. Porque el que no trabaja, pero aún así, debemos tener un corazón dispuesto para decir, aquí estoy, Señor. Pero el trabajo no importa. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver cómo administramos los tiempos. Pero heme aquí, Señor. Seguro que vas a poder, heme aquí, Señor. Pero ¿por qué pensás así? Porque tuve un encuentro con el Dios glorioso, con su santidad, y Él me llama. El Señor me necesita. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Hay alguien aquí en esta mañana? Medite en esto. Meditemos en esto. Hermanos, para los perdidos la santidad de Dios es un asunto espantoso. Pero para los redimidos, la santidad y la gloria de Dios es nuestro mayor bien. Es lo mejor que nos ha sucedido en nuestras vidas. Porque es allí donde hemos sido confrontados nuestros pecados y nuestras vidas cambió para siempre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias te damos por tu gran amor para con nosotros. Gracias porque un día llegaste a nuestras vidas y te revelaste como tú eres, glorioso, santo, perfecto. Y nosotros, al ver tal santidad y gloria, no pudimos resistir. Fuiste más fuerte que nosotros. Tu amor fue irresistible, tu gloria, tu santidad, irresistible. Y caímos rendidos a tus pies. Perdona nuestros pecados y toda nuestra falta, Señor. Nos rendimos ante ti. Tu gloria, tu santidad y tu majestad
nos vislumbra, Señor. Hoy nos presentamos, Señor, con un corazón dispuestos a obedecerte y hacer lo que tú nos demandes hacer, Señor. Antes que se vaya este año y proyectándome para lo que viene, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. No queremos huir más. ¿Cuántos hemos venido huyendo? Perdónanos, Señor. Hemos venido escapando, Señor, de muchas cosas. Pero heme aquí, Señor. Gracias te damos por Cristo, por su gracia, por su gran amor, porque fue propicio para nosotros. Porque por medio de la gracia vamos a alcanzar la santidad. Vamos a alcanzar esa perfección que tu misma santidad lo demanda. Por Cristo. Es por Cristo. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.